És que van a gravar. Bona vespre a tothom, gràcies per haver vingut. En nom del grup que formem el que s'anomena Cooperativa de Coneixements, gràcies per la vostra assistència, esperem que assistiu a moltes més de les nostres sessions. La sessió que avui farà Paco López sobre cine, que és una de les meves especialitats, forma part d'una sèrie, una seguida que tenim pensada sobre cine, gaudir del cine, disfrutar del cine, la qual ell, que és director de la col·lecció de cine de l'editorial Acal, ens explicarà pel·lícules de qualitat d'acord amb els seus aprofundits i amplis coneixements, i després farem un cinefòrum, farem un diàleg, i l'estructura sempre en principi serà la que hem proposat per a la sessió d'avui, és a dir, primer una xerrada, després farem un recés d'uns minutets per sopar i tot seguit veurem una pel·lícula, en aquest cas la pel·lícula d'Oswald, i sense més preàmbuls deixem les meves mans. Buenas tardes. En primer lugar agradecer vuestra presencia, agradecer a la PNV Vetera la colaboración que está prestando a la Cooperativa de Coneixements y, como ha dicho Guillem, hemos titulado a esta sesión Disfrutar del cine. Disfrutar del cine 2, porque el año pasado hicimos Disfrutar del cine 1, la primera sesión. El año pasado hablamos de John Ford y este año vamos a hablar de otro cineasta indiscutible, que es Yasuhiro Ozu, cineasta japonés. La sesión va a consistir, va a tener 4 partes. En la primera, que va a ser breve, voy a hacer una pequeña introducción a los objetivos del ciclo Disfrutar del cine. En la segunda voy a hacer también una breve presentación de Yasuhiro Ozu, del cineasta. Voy a dar algunas claves que nos permitan tener una visión global de su obra y de su estilo. Y en la tercera vamos a ver una escena, a ver y analizar una escena de la película que veremos después de cenar, que es Flores de Equinoccio, ¿no? Por tanto, la cuarta parte de la sesión consistirá en ver la película y hacer el cineforum, que bueno, si tenemos tiempo y ganas y fuerzas, pues podemos llevar a cabo. Así que, lo primero de todo, muy brevemente, digamos los objetivos generales del ciclo, ¿no? Los objetivos generales del ciclo Disfrutar del cine. Bien, el ciclo Disfrutar del cine pretende ofrecer instrumentos para enriquecer el acto de ver una película. Todo acto de contemplación estética, para que lo sea realmente, está lejos de ser un acto pasivo. Hay que educar y refinar la mirada y la sensibilidad para que ese acto sea lo más activo posible. Al hacerlo, no solo adquirimos una capacidad de disfrute superior de las obras, sino que también adquirimos unos criterios que nos permiten discernir entre productos de calidad y productos de menos calidad. Es decir, que nos enseñan a ser críticos con lo que vemos y, además, a desligarnos de la marcada tendencia a
evaluar las películas por su contenido más que por su forma. Contra ese vicio, lo he llamado yo, para mí lo es, contra esa limitación, lo que pretende el ciclo es no hacer un análisis o ofrecer un discurso teórico y abstracto, sino ofrecer un análisis de planos y de secuencias de películas que nos hagan cobrar conciencia del trabajo formal que se encuentra siempre en toda gran obra cinematográfica. Porque para potenciar la sensibilidad y el espíritu crítico del espectador, tal vez uno de los caminos más útiles sea el de ir mostrando el abanico de grandes formas de cine o de grandes nombres del cine, de grandes cineastas que ha dado este arte. No hay una única forma de gran cine que anule a todas las demás. Es decir, no existe aquello como el mejor director del mundo o la mejor película de la historia, aunque hace poco se hizo una encuesta y curiosamente salió elegida en una prestigiosa revista norteamericana precisamente una película de Yujiro Ozu como mejor película de la historia del cine. Bien, esto tiene un interés relativo, ¿no? Nos informa más o menos de cómo está el canon cinematográfico. Pero lo que pretendo decir es que no hay... Es decir, el cine es un arte que admite una enorme diversidad de enfoques. Y por tanto, si en la sesión de hoy vamos a ver que una de las maneras de alcanzar, digamos, la grandeza cinematográfica consiste en determinado trabajo con los elementos dentro del plano y del montaje, nos podemos encontrar perfectamente, y nos lo encontramos, con que otros grandes cineastas hacen un trabajo completamente opuesto al de Ozu, completamente opuesto, que es igual de genial. Por tanto, me interesa insistir en la idea de la necesidad de hacer un ciclo, porque, insisto, hay muchas maneras de trabajar la forma cinematográfica y yo en absoluto me atrevo a decir que unas sean superiores a otras siempre que tengan un determinado. Bien, para hacer este trabajo que os propongo, lo primero de todo es, mejor dicho, lo que vamos a analizar es lo que tradicionalmente se llama la puesta en escena. La puesta en escena. Un concepto del que quizá deberíamos prescindir para acostumbrarnos a adoptar uno muy similar, pero con una variación esencial, que es el de puesta en forma. En lugar de puesta en escena, puesta en forma. Me explico. La puesta en escena se refiere, en propiedad, al trabajo con todos los elementos dispuestos ante el objetivo de la cámara cuando ésta registra lo que tiene ante ella. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara que me está grabando en un momento determinado. Pues esos elementos, a lo que se refiere a la puesta en escena, es a cosas como, por ejemplo, el trabajo de los actores, las interpretaciones. O, por ejemplo, los elementos del decorado que aparecen en lo que la cámara está registrando. O los movimientos que hay dentro del plano, es decir, entra un actor, sale un actor, hay figurantes por el fondo, o la iluminación, etc. Todo eso entra dentro de lo que es la puesta en escena. Pero la puesta en forma abarca, además de todos esos elementos, otros que son esenciales y que además son los característicos o lo que diferencia al teatro del cine, es decir, son elementos propiamente cinematográficos. Por ejemplo, la distancia a la que la cámara graba o rueda respecto del personaje. No es lo mismo grabar en un plano general, como el que podemos tener aquí, que grabar en un primer plano. El ángulo en el que lo capta. No es lo mismo captar a la altura de la persona que filmar desde abajo, o filmar desde arriba, o filmar en una angulación, o filmar en otra. La duración del plano. ¿Cuánto duran los planos? Hay cineastas que tienen unas duraciones muy breves, hay otros que tienen unas duraciones muy largas. Las relaciones que establecen unos planos con otros. Es decir, tenemos un primer plano y a continuación tenemos otro. ¿Se complementan? ¿No se complementan? ¿En qué se complementan? ¿En qué varían? ¿Qué variaciones se dan entre ellos?
o el trabajo con la banda sonora, que es absolutamente fundamental también. Bien. Con esto concluimos la primera de las 4 partes, es decir, la introducción al ciclo, y, como resumen rápido, 2 ideas. Junto a la atención con el contenido, a la atención al contenido, que cualquier espectador, digamos, la tiene, vamos a intentar fijarnos en la forma en la que está hecho. Primero. Y segundo, vamos a intentar prescindir del concepto de puesta en escena, que procede directamente del teatro, para pasar al concepto de puesta en forma, con el que creo que atrapamos mejor la especificidad del lenguaje. Bien, ahora por tanto viene la segunda parte de la exposición, que es una presentación muy rápida de la figura de Yasuhiro Ozu. Yasuhiro Ozu nace en Tokio en 1903 y muere en la misma ciudad en 1963, a los 60 años de edad, poco después de terminar su última película, que es del año 62. Probablemente esta muerte, relativamente temprana, y en un momento en el que el director seguía en activo, estaba cinematográficamente hablando en plenitud de facultades, y desde 1947 llevaba un ritmo de producción de una película por año, nos haya privado de unas cuantas joyas del cine. Es decir, si hubiera vivido 5 o 10 años más, estando como estaba ese ritmo de producción, pues probablemente, no voy a decir 5 o 10 obras maestras más, pero sí 6 o 7 películas muy notables y 2 o 3 obras maestras más. Su carrera comienza en 1927, es decir, en el periodo mudo, y termina, como he dicho antes, en el año 62. Son 35 años de actividad profesional en la que tiene, cosa extraña, un gran éxito tanto de crítica como de público, y en la que rueda 54 películas. 54 películas, aunque muchas de ellas por desgracia se han perdido, sobre todo en el periodo mudo, pero 54 películas es una producción sustancial. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, Howard Hawks, el cineasta americano, es un cineasta coetáneo, más o menos nace y muere por las mismas fechas, y su obra empieza también en los 20, la de Hawks acaba en el 70, pero es muy similar, rueda también el mismo número de películas. Un cineasta como Dreyer, por ejemplo, de orden de la palabra, Dreyer rueda, quiero comprobar el dato exacto, rueda en toda su carrera 22 películas. Otro gran cineasta francés, en este caso, Robert Bresson, rueda 14 películas. Entonces, 54 películas es una producción considerable. Es una producción considerable. Y esa producción considerable se explica no solamente porque Ozu, pese a ser un extraordinario, un enorme perfeccionista, tuviera ese ritmo de trabajo y esa capacidad de creación, sino porque además su carrera se desarrolla en Japón, y Japón es un país, como los Estados Unidos, con una industria desde muy pronto, ¿no? Desde, por supuesto, ya en los años 20 plenamente, con una gran capacidad financiera y artística. Es decir, si hace tanto cine Ozu es porque detrás tiene una industria que lo respalda, que puede permitirse además costear una película por año, y con unos resultados en taquilla que permiten al productor decir haz otra. Bien. Toda la carrera de Ozu transcurre en Japón, y concretamente en los estudios Shochiku, una productora fundada a comienzos de los años 20 con el claro propósito de alejarse de los modelos japoneses tradicionales y beber del cine de Hollywood. El propio Ozu sentía fascinación por el cine americano desde una edad muy temprana. En la Shochiku, en esta productora, Ozu rodó películas de muy diversos géneros, sobre todo en sus inicios: comedias, melodramas, cine de aventuras e incluso relatos de trama criminal. Son géneros muy alejados, si habéis visto algo de Ozu, muy alejados del Ozu de los años finales, que es el de Flores de Equinoccio. No obstante, en su periodo de madurez definitiva, lo que vamos a encontrar son películas de difícil adscripción a un género. Son películas que están a mitad de camino entre el drama y la comedia, combinados en diversas dosis en cada uno de sus largometrajes.
La película que analizaremos y veremos hoy, Flores de Equinoccio, que es de 1958, es decir, 5 años antes de su muerte, constituye una muestra inmejorable de esa mezcla, en la que lo liviano, incluso lo abiertamente cómico, convive con grandes cargas de profundidad. En lo que respecta a la habilidad para operar esta alquimia narrativa, su arte tal vez solo sea comparable al de otros 2 grandes coetáneos suyos, John Ford y Jean Renoir, con quienes, además, presenta sutiles puntos de contacto en determinados aspectos formales. Sin duda, Ozu, Ford y Renoir son grandes maestros de lo que yo llamo la polifonía y el contrapunto. Luego tendremos ocasión de profundizar en estos conceptos, tanto en el plano narrativo como en el plano visual. No obstante, si en el plano de la forma hay algo de Ozu que llame poderosamente la atención, es la depuración extrema de su lenguaje cinematográfico alcanzado en los últimos años de su carrera, los de las grandes obras maestras, entre ellas la famosísima Cuentos de Tokio, que es 5 años anterior a esta. Bien. Entre los elementos más evidentes de esa depuración lingüística, que podremos ver en Flores de Equinoccio, destacan el riguroso respeto a la inmovilidad de la cámara. Veréis que Ozu nunca mueve la cámara. La posición baja de la cámara. Ozu filma, o bien, por ejemplo, ahí lo tenéis, mirad cómo filmaba Ozu. Fijaos que está en la posición en la que se sientan los japoneses. Ozu filma desde ahí o de manera un poco superior. Jamás vais a ver una posición de cámara alta de Ozu, nunca. O, por ejemplo, la repetición de la posición de cámara para rodar un espacio dado. Lo veremos en Flores de Equinoccio. La primera vez en la que vemos el pasillo de la casa familiar, esa colocación de la cámara se repetirá una y otra vez durante toda la película. Cada vez que se ruede ese espacio, la misma posición de cámara. Estos son cosas absolutamente inusuales, es muy extraño que un cineasta haga esto. Más cosas propias del cine de Ozu. El empleo de planos despojados de personajes para separar las diferentes escenas de la película. Esta también es una característica muy suya. A estos planos se les ha dado nombres muy diversos: planos vacíos, planos despojados, pillow shots en inglés. Son unos planos, ya lo veremos, si no conocéis el cine de Ozu y si lo conocéis lo recordaréis, muy peculiares, ¿no? Pero que sirven para enmarcar las diferentes partes, las diferentes escenas de la película. O otra característica muy propia del cine de Ozu, que es el uso de la elipsis. Ya veremos que Ozu, en las películas de Ozu normalmente hay o una boda o un entierro, pero nunca vemos la boda ni el entierro. Siempre hay una elipsis. Vemos a los personajes antes de la boda y después de la boda. Pero Ozu siempre escamotea, digamos, el momento precisamente que a lo mejor el espectador convencional más querría ver. Eso Ozu lo escamotea, y además lo escamotea a conciencia. Porque una cosa también que diferencia a Ozu de otros grandísimos cineastas del siglo XX es que conservamos de él sus diarios, que son además muy voluminosos. Y por tanto tenemos una información preciosa y extraordinaria de primera mano de sus métodos de trabajo, de sus reflexiones sobre el oficio, etc. Y Ozu tenía una conciencia extraordinaria de su oficio. Y ya lo veremos ahora con un testimonio que leeré en unos minutos. Otros ejemplos característicos del cine de Ozu, que no solamente se aplican a esta película: la evitación de grandes efectos dramáticos. En Ozu veremos siempre que hay algo así como un aplanamiento. Es decir, nunca veremos, no habrá como en el cine hollywoodiense, por ejemplo, climas narrativos. La escena donde se besan los amantes, la escena de la persecución, y es un momento muy emotivo, muy emocionante. Eso Ozu lo elimina por completo. Y está además eliminado sistemáticamente en todas sus películas de madurez. Bien, todas estas características hacen que su lenguaje sea casi ascético. Es decir, que esté hecho sobre todo porque va eliminando elementos. Va eliminando elementos de lo que es la forma tradicional de contar. El modelo hollywoodiense que él admiraba. Y ese ascetismo hace que, igual que antes lo he comparado en una comparación muy personal con Jean Renoir y con John Ford,
Ese ascetismo ha hecho que se lo compare, y con justicia, con los otros dos cineastas, grandes cineastas de su misma generación, que comparten ese aferrarse a un lenguaje cinematográfico muy despojado de muchísimas convenciones, ¿no? Que son Dreyer y sobre todo Robert Bresson. Esa comparación Ozu-Bresson-Dreyer es incluso el objeto de un famoso libro de un cineasta también llamado Paul Schrader, ¿no? Que tiene un libro que hace un estudio de estos tres cineastas. Por tanto, y para concluir ya esta segunda parte, esta presentación general de Ozu, estamos ante una de las figuras más originales de la historia del cine. Y para concluir definitivamente esta parte, voy a leer dos textos breves también, cada texto tiene 2 párrafos, del excelente estudio que tiene Antonio Santos sobre Yasuhiro Ozu en la editorial Cátedra, en el cual, por una parte, Santos desmonta muy inteligentemente, con muy buenos argumentos, como vais a ver, uno de los tópicos que circula respecto de Ozu, que es el más japonés de los grandes cineastas japoneses. Ahora vamos a ver cómo Santos desmonta eso. Y por el otro, voy a leer también muy breve, son 2 párrafos, un texto en el que Santos informa del grado de control que tenía Ozu sobre sus películas. Voy a leer el primer texto sobre el que se hace el desmontaje del más japonés entre los grandes japoneses. Dice Antonio Santos: el llamado más japonés de los cineastas japoneses presenta, sin embargo, numerosas peculiaridades que le distinguen de las situaciones más comunes de la cinematografía japonesa. Todas sus películas transcurren en tiempo presente y en entornos familiares. No hay películas ambientadas en el pasado legendario o en épocas históricas. No se adaptan a autores clásicos de la literatura japonesa. No aparece la lluvia ni la bruma, meteoros característicos de su país. Los exteriores son escasos, como escasa es la presencia de las fuerzas naturales. Sus películas se desenvuelven en interiores domésticos. Salvo en los títulos y las experiencias vitales de los personajes, no suele manifestarse el paso de las estaciones. Salvo situaciones ocasionales y siempre de manera elíptica, no aparecen suicidios en las películas de Ozu, siendo circunstancias frecuentes en la literatura y en el cine japoneses. En sus películas no se produce el conflicto clásico entre deber y sentimiento, ni la huida trágica de los amantes. Entonces estos son temas típicos del cine y de la literatura japonesa. No se hace alusión al bushido o al código de honor. No aparecen escenas de acción, violencia o erotismo, características del cine japonés. Apenas hay alusiones al pasado histórico o monumental. Los iconos característicos nacionales son muy escasos. Solo una vez se distingue en su filmografía conservada el Monte Fuji. Y solo ocasionalmente aparecen monumentos destacados, como el Gran Buda de Kamakura o las pagodas y jardines de Kioto y Nara. En consecuencia, ante tales renuncias, tampoco será un cineasta que practique composiciones pictoricistas en las que se relaciona a los personajes con un medio natural. Son muy numerosos los rasgos que distancian a Ozu de los parámetros habituales en el cine de su país. Bajo estas circunstancias, sería legítimo considerar a Mizoguchi o Kurosawa cineastas más japoneses que el propio Ozu. Bien, me parece una matización muy pertinente que por otra parte indicaba ya en un libro excelente que voy a sacar también, porque para mí es uno de los mejores libros que se han escrito en España sobre cine, y en el que hay un estudio de Cuentos de Tokio, que es este libro de otros Santos, en este caso Santos Tsunegi, La mirada cercana, microanálisis fílmico, y en el capítulo dedicado a Ozu, bueno, pues empieza también con una reflexión sobre el presunto carácter japonés, por extraño, ¿no?, de todas estas características que hemos visto, que ya hemos visto que no son propias del cine japonés. Todo esto que he explicado del movimiento, la cámara baja y tal, es propio de Ozu, no del cine japonés. Bien, este libro, como el de otros Santos, este es un gran libro sobre cine. La mirada cercana está en Paidós. Y ahora voy a leer el segundo texto,
relativo al grado de control que tenía Ozu sobre sus películas, más abreviado que él. Dice: conservamos testimonios que nos dan fe de lo escrupuloso que se mostraba Ozu durante los rodajes. Revisaba personalmente cada toma, disponía a los personajes y los objetos dentro del cuadro de manera meticulosa. Comprobaba a través del visor cómo quedaba el encuadre, y una vez decidido este, no permitía a nadie, ni siquiera al director de fotografía, que tocase la cámara. Era una norma sagrada de su método de trabajo. El control férreo afectaba a todo el proceso de producción, desde la escritura del libreto hasta las labores de montaje y de incorporación de la banda sonora. Como recuerdan los miembros de su equipo, el director se ocupaba personalmente de las selecciones de exteriores y controlaba escrupulosamente la construcción de los decorados. Los diarios de Ozu dejan constancia de que el cineasta dibujaba, antes de los rodajes, minuciosas indicaciones y bocetos o storyboard en los que representaba todos los planos que posteriormente habrían de filmarse. A continuación, calculaba el minutaje de cada plano, que siempre era sometido al escrutinio del cronómetro. Más tarde, verificaba la duración de las tomas durante su visionado previo al montaje, y a lo largo del mismo daba instrucciones muy estrictas al montador sobre la duración que debía tener cada plano. Bien. Con esto concluimos la segunda parte de la sesión y vamos a pasar a la tercera, más larga, que va a consistir en el análisis de una película, de una secuencia de la película que tenemos. Entonces, para empezar, lo primero, y sí, yo sé salir ahora de aquí, ¿verdad? Cosa que no es segura. Vamos a ver. Sí, se logró. Lo que vamos a hacer va a ser, pues la consecuencia, lo primero, que dura 5 minutos. ¿De acuerdo? Y hacemos a ver siおかえり。あれからどちらでしたの？若松でした。河合さん、まっすぐ帰っておあげになりゃいいのに。お寂しいわ、奥さん。節子はどうして？まだ。帰らない。ええ。遅いね。立派なご披露でしたわね。とも子ちゃんとっても可愛かった。嬉しそうで。やっぱり様子のようでお振りのとね。節子の話ね、話してみたら。ええ。なんでって。黙ってニヤニヤして、なんとも言いませんけど。でも、もうそろそろ考えたんだよね。そうね。でも、まだ。まだってことはないさ。なかなかいいやつらしい。見とくだけだっていいじゃない。そうね。家側もなかなかいいらしいんだよ。高根さんの話だとね、おじいさんっていう人が横浜の商工会議所の会頭なんかやってた人だってさ。そうですか？
お姉さんの縁談あいいのかしら、決めちゃって。あ、何が？だってさ、お姉さんにお姉さんの考え方あるわよ。私だってあるもん。何がある？でもさ、知らない人と見合いなんて、私だったら嫌だな。嫌かい。嫌よ。それは困ったな。困らなくたっていいの。やってるわよ、私自分で。そうかい。それはいい。いいのめっけてよ、ちゃんちゃん。見っけるって、ボーイフレンドいっぱいいるんだもん。おやおや。お姉さん、ただいま。いいわ。いいわね。ええ。ただいま。おかえりなさい。遅かったわね。うん、ちょいと友達と。お姉さん、デート？何言ってんの？お母様、ともこちゃんどうだった？とっても綺麗だった。そう。いい匂い。お姉さんだってあるかもわかんないわよ。何？ボーイフレンド。そうかい。あるかな？うん、知らないけど、ありそうじゃない。そうかな。あれは心配しないでね。あっても心配、なくても心配。おやすみなさい。うん、おやすみ。あなた、明日またモーニングですか？どうだった？どことかの会社の方の特別式。ああ、あれはいいんだろう、そういうので。ネクタイだけくらきゃ。そうね。モーニングだって孫つくわい。今日弁で食べ、明日お友達じゃ。Bueno, esa es la escena que vamos a analizar. Ahí teníamos dos ejemplos de esos planos vacíos, de lo que hablábamos. Hay también dos ejemplos al principio de la escena. Yo no he explicado nada de la escena, no he dicho cuántos personajes había, no he dicho de lo que se había hablado, no os he situado, pero es que ya veréis que cuando, o los que os queréis a ver la película, o si veis otra de Ozu, o esta misma en vuestras casas, ya veréis que en el fondo este ejercicio que he hecho yo, que a lo mejor os puede resultar un poco confuso, en el fondo es lo que hace Ozu, porque en ese aplanamiento del que hablaba yo antes, Ozu lo que hace también es dar prácticamente el mismo relieve a lo que son historias secundarias y la historia principal, de manera que la historia principal solo se va revelando en el curso de la película. Y de manera que, por ejemplo, esta secuencia es la primera vez, es la primera aparición de tres de los tres personajes femeninos. Miento, el de la mujer había aparecido en la escena anterior, de las hijas. Pero no se nos ha dicho en ningún momento que ese matrimonio tenía hijas, quiénes son las hijas, cuál es la mayor, cuál es la menor, de dónde viene. Entonces, en Ozu siempre hay también hecho a conciencia eso que vas descubriendo conforme va avanzando, uno se va orientando, ¿no? Entonces, esa situación de cierto desconcierto que a lo mejor os puede haber creado ha sido un desconcierto, digamos, hecho a conciencia, ¿no? Bueno. Veréis, vamos a ver también, lo que voy a hacer ahora va a ser un ejemplo de microanálisis fílmico, cinematográfico, como lo llama Santos, que es una manera muy buena, aunque a lo mejor os pueda parecer excesiva, la lectura también del anterior párrafo sobre el grado de control de Ozu venía, por si hiciera falta, ¿no? A justificar la interpretación que voy a hacer yo de cosas que a lo mejor podéis decir, bueno, pero
pero Francisco está alucinando, ¿no? ¿O qué se ha tomado? ¿Qué está diciendo, no? No, de hecho lo cuenta el propio Santos. Ozu llegaba al punto, pero es que además es evidente, ahora cuando hagamos un análisis, es evidente que todos esos movimientos que hemos visto, todas esas cosas que hemos visto, eso está calculado al milímetro. Está calculado al milímetro. Y es importante que como espectadores, insisto, vayamos adquiriendo práctica o vayamos perfeccionándonos en atender a cómo está hecha la película. No solamente a verla en sí, a seguir la historia, sino también a ver cómo está hecha, por tanto, a apreciar cómo está hecha, e insisto, por tanto, a disfrutar más de la película y a tener criterios. Bien. Pues vamos a pasar ya al análisis. Vamos a salir de aquí, si puedo, ¿verdad? Sí. Surt. Y vamos a ver si se queda parado y no saltas la... Bueno, perfecto. Bien. Sin duda, la filmografía de Ozu se cuenta entre las más personales y admirables de la historia del cine. Gigambana, estrenada en 1958, pertenece al periodo final de su carrera. Fue la primera de las 7 películas en color que llegó a rodar, la mayoría de ellas con el director de fotografía Yuharu Atsuta, cuya colaboración con el director se remontaba a 1928. He puesto este dato porque algo que me interesa destacar también, son muchas cosas, pero es que solemos identificar en exceso al cine con la figura del director. Es decir, con Ozu o con Hitchcock o con los hermanos Coen, y sí que es verdad que, claro, el director tiene la responsabilidad final y tiene muchas decisiones y sabe mucho, pero normalmente en la historia del cine el director suele tener un equipo de colaboradores habitual, y Ozu lo tenía. Lo tenía el director de fotografía, con el que colaboró prácticamente desde el inicio de su carrera, y lo tenía con el guionista. Y me parece importante subrayar que al fin y al cabo el cine es un esfuerzo colectivo, y que muchas veces en esos esfuerzos colectivos, si, por poner un ejemplo de música de cámara, si el cuarteto o el trío está constituido y va funcionando, las cosas pueden salir mejor, ¿no? Era por eso el dato sobre el director de fotografía. Bien. El deslumbrante uso del color enriquece, si cabe, un sistema formal de estilización extraordinaria. La escena que vamos a examinar, voy a saltarme el preámbulo del texto porque repite elementos de lo que he dicho ya, se sitúa al comienzo de la película. Es la cuarta escena, es el minuto 10. La esposa del señor Hirayama ha asistido junto a él a la boda de un amigo de la familia. El señor Hirayama ha prolongado un poco la celebración en compañía del padre de la novia y de otro amigo. Como resulta habitual en Ozu, el cambio de escena se señala visualmente mediante una serie de planos sin personajes. El primero de todos es este. Se trata de la imagen de un interior doméstico. El plano, que dura unos 5 segundos, está compuesto a conciencia. La distribución de los paneles, la configuración de estos, ninguno de los tres es exactamente idéntico a los demás. El juego de reflejos y sombras, la esquina de la mesa que aparece en la parte inferior derecha, la tetera roja y el jarrón blanco situados en términos de la imagen progresivamente distantes, es decir, esto es muy importante, y además es un arte que lo practica Ozu y que lo practican muchos grandes cineastas de esa generación y que parece completamente perdido, es decir, que es cómo se crea una imagen bidimensional a profundidad de campo. Y en eso Ozu es un maestro. Y aquí tenemos un buen ejemplo, pero ya vamos a ver que se repite, es decir, podemos dividir la imagen en términos. Entonces, lo primero de todo que vemos es esta esquina de la mesa. Claro, al colocar esta esquina, tú ya vas creando, es decir, al colocar elementos en los primeros términos de la imagen, vas creando una sensación de profundidad de campo. Pero entonces tenemos un primer término, un segundo término, y ahí, bueno, esto sería, digamos, el último término de la imagen. Este trabajo con los términos es fundamental en el cine clásico. E insisto, y en mi opinión, por desgracia, me temo que es un arte definitivamente periclitado. Bien. Nada está dejado al azar en una imagen de pulcritud tan impoluta como la de la propia casa.
La imagen además sería de una seriedad perfecta si no fuera por el intenso rojo de la tetera, que inevitablemente contrasta con el suave blanco del jarrón. Se trata además de una imagen sinécdoque, quiero decir, el todo de la casa representado por una parte de ella, pero también el todo de un hogar, con los moradores que en breve veremos habitarla, representados por esos dos objetos, el jarrón y la tetera, que si por una parte riman entre sí, por otra parecen establecer un contrapunto, por ejemplo, a nivel de colores. Bien, ¿sería descabellado ver en ellos la anticipación de la pareja que forman el señor Hirayama o su mujer? ¿O la de las dos hijas? ¿O la de la pareja antitética señor Hirayama, hija mayor? Bien, dejo ahí sencillamente la pregunta en el aire, porque yo mismo no tengo respuesta. El segundo plano que coloca Ozu es este, que es un plano que dura también un poquito menos de 5 segundos y que guarda continuidad temática con el anterior. Es decir, es también el interior de una casa, pero no continuidad formal. Es otro plano de interior doméstico, igualmente sin personajes, y en el que también aparece una tetera. Pero la composición de la imagen es muy distinta. Si en aquel dominaban, vamos a verlo, si en este, en el primero, dominaban las líneas verticales, ¿veis esas líneas? En este dominan las líneas horizontales. Si en aquel la nitidez de los últimos términos de la imagen era absoluta, ¿veis? Se ve perfectamente el jarrón. En este aparecen difuminados. No vemos con nitidez el fondo de la imagen. Si en aquel la diagonal que unía los dos objetos destacados por la composición, la tetera y el jarrón, trazaba de abajo a arriba o de arriba a abajo una diagonal orientada hacia la derecha, en este la diagonal que va desde las flores hasta la lámpara, ¿veis que se puede establecer una diagonal? Está orientada en sentido contrario, a la derecha. Exacto, se orienta en sentido inverso, exacto. Podemos establecer diagonales si son diagonales contrapuestas. Eso era lo que quería destacar. Y entonces Ozu, después de meter estos dos planos, coloca este. De nuevo la composición difiere de las anteriores. Repite la idea, presente en el primer plano, de situar en primer término, a la derecha y ligeramente desenfocada, la esquina de una mesa. Si bien ahora esta ocupa casi la mitad de la parte inferior del plano y no solo un rincón. Además, como en aquel plano, la profundidad de campo permite distinguir con nitidez los sucesivos términos de la imagen. Sin embargo, la diferencia más importante en relación con los otros dos planos no solo es la ausencia de diagonales dentro de la imagen o la introducción de un personaje, la señora Hirayama en el acto de plegar la ropa con la que ha asistido a la boda, sino el hecho de que por fin una presencia ocupa exactamente el centro del plano. En los dos anteriores no había nada en el centro del plano. Nada. El jarrón no estaba en el centro del plano. No había ningún objeto. Ahora sí. Ahora sí. Esta imagen, entre otras cosas, tiene tanta fuerza no solo porque aparece una figura humana, sino porque aparece una figura humana en el centro. Bien. Una presencia, además, la de la señora Hirayama, que aparece enmarcada y por tanto destacada por las líneas verticales de los extremos del armario que vemos al fondo. Está encuadrada. Y que a su vez están enmarcados por las verticales de los paneles que aparecen en términos de la imagen más cercanos al espectador. Un encuadre reencuadrado. Bien. Esa configuración dista de ser casual. La señora Hirayama es al mismo tiempo dueña del plano, centro absoluto, pero también prisionera de él. La casa que acoge es la casa que encierra, sobre todo a la mujer. No en vano, ese es uno de los grandes temas de la película y del cine de Ozu, que en lo temático, como en lo formal, parece tejer infinitas variaciones sobre una serie de motivos restrictivos. En Higambana resulta crucial la ambivalencia del hogar, de la familia, del matrimonio, que por un lado da, pero por otro quita, sin que nunca sea posible saber hasta qué punto, por citar una frase que se repite
2 veces más adelante en la película, convierte lo dorado en gris o lo gris en dorado. Ni tampoco a qué precio. Sin cambiar de plano, es decir, Ozu ahora mantiene este plano, nosotros vamos a ver imágenes distintas, pero el plano es el mismo. Sin cambiar de plano, la señora Hirayama desvía en 2 ocasiones la mirada del vestido que pliega y mira hacia su izquierda. En cada una de ellas, el sonido de un panel nos indica que alguien ha abierto una puerta, la puerta principal de la casa, y la ha cerrado. En la segunda vez que la señora Hirayama vuelve la mirada, se incorpora y avanza para salir al encuentro del recién llegado. Vamos a ver aquí, insisto, es el mismo plano, ¿ves? Ahí la vemos ya avanzando. Aquí, Ozu hace un corte al plano siguiente, que empieza así. En la imagen aparecen varios de los objetos de los 2 primeros planos de la secuencia. La tetera roja, las flores, tetera roja a la izquierda, abajo, las flores, los vasos, el objeto envuelto, la lámpara. No obstante, si nos fijamos bien, veremos que la disposición de los objetos es exactamente la inversa. Los que estaban a la izquierda ahora aparecen a la derecha. Es decir, este es el plano 4 y este es el plano 2. Están invertidos. Ozu lo que ha hecho ha sido un giro de cámara de 180 grados. Es decir, ha colocado la cámara en el otro lado. Y si, por cierto, si doy tanta importancia a estos detalles, es porque yo había llamado a esta sesión Yasuhiro Ozu el arte de la variación ínfima. Y ya acabo de comentar que el arte de Ozu es un arte, como decía Adorno del arte de Alban Berg, un arte de la variación ínfima, un arte de la variación casi infinitesimal, ¿no? Pero es que esa variación casi infinitesimal es precisamente lo que va dando riqueza a toda la película, ¿no? Es decir, en este sentido, veamos dentro del plano que hay un juego de repetición y variación. Y es muy importante tener esto en cuenta a la hora de ver el cine. Bien. Estamos en el plano. Bien. Este plano además es un plano más amplio que el plano 2, nos permite apreciar mejor la configuración de la casa. Y Ozu, con este plano, sigue construyendo el espacio en el que se va a desarrollar no ya solo esta escena, sino gran parte de la película. Y al fin y al cabo, el arte de Ozu, tan expresivo en su aparente sobriedad, es un arte precisamente de las variaciones ínfimas, en el que el naturalismo o el realismo es una impresión construida a conciencia. A continuación, en el mismo plano, vemos entrar a la señora Hirayama por la parte derecha de la imagen y avanzar hacia la izquierda. ¿Veis? Como acompañamiento y contrapunto de este movimiento, aparece entonces el de otra figura, ataviada al occidental, que no habíamos visto hasta ahora. Como descubriremos más adelante, se trata de Hisako, la hija menor del matrimonio. Entra también por la derecha y se dirige hacia la izquierda. Pero no en diagonal, sino en recto, y con mayor celeridad que su madre. Y además por el último término de la imagen, no por el primero. Las 2 figuras, una de espaldas hacia nosotros, la madre, la otra de perfil, desaparecen exactamente al mismo tiempo, aunque cada una por su puerta y por un término de la imagen diferentes. A continuación, corte al siguiente plano, que es este. Pasamos al plano del personaje que actúa como un imán de esos movimientos femeninos, que es la figura del padre, del cabeza de familia, del único hombre de la casa, que acaba de llegar. Se trata de otra composición cuidada hasta el menor detalle. En realidad, todas lo son siempre del cine de Ozu. Y distinta de cuantas hemos visto hasta ahora, en la que va a continuar, enriquecido, el ballet de movimientos iniciado en el anterior plano. La señora Hirayama e Hisako entran al mismo tiempo por la derecha. La hija recoge el sombrero del suelo y desaparece por la izquierda, mientras la madre hace una reverencia al padre, le da la bienvenida y respetuosamente se aparta de su camino para que éste desaparezca por la puerta de la derecha por la que ha entrado Hiyako, que, como ya sucedía en el anterior plano, aparece en escena sin previo aviso, siempre en pos del padre.
Aquí vemos un resumen de esta escena de los movimientos. Y aquí la salida de la hija. La precisión y naturalidad con la que los actores ejecutan esta coreografía es digna de encomio, como lo es la sutileza de que los cristales de los paneles situados a la izquierda y a la derecha sirvan de espejo a sus acciones. Porque en efecto, si nos fijamos bien, fijaos que Ozu está aprovechando ese panel de cristal para ofrecer una imagen reflejada. Y eso es un nada, es una nota de color, pero es pincelada tras pincelada, pincelada tras pincelada, pincelada tras pincelada, y creando un cuadro de una enorme riqueza. Bien. Pasamos a un plano de posición de cámara idéntico a un plano que hemos visto antes, al plano número 4, solo que ahora con la presencia y los movimientos de los 3 miembros de la familia. Los señores Hirayama avanzan desde el fondo hasta el primer término. Hiyako coge la tetera roja y desaparece, una vez más, por el término de la imagen por el que la habíamos visto entrar en el plano 4. No sí que antes Ozu ya ha creado, durante unas décimas de segundo, una diagonal perfecta entre los 3 personajes, cada uno de ellos cuidadosamente situados en un término de la imagen. Se ve la diagonal, ¿verdad? La mujer pregunta a su marido, con sonrisa un tanto fatigada, a dónde ha ido. Y este, mientras empieza a desvestirse, le dice que al restaurante Wakamatsu, junto con el padre de la novia, el señor Kwai. ¿Por qué no volvió directamente el señor Kwai a su casa?, pregunta ella. Su esposa debe de sentirse sola. Evidentemente, la pregunta que formula la señora Hirayama es sin duda una pregunta por el señor Kwai, pero también por su propio marido. Lo que hay que leer entre líneas es una pregunta mucho más directa, demasiado para el tono de las relaciones entre ese matrimonio japonés tradicional. ¿Por qué no has vuelto directamente a casa? Me he sentido sola. Porque de hecho, esos serán 2 de los temas que vertebran la película: las ausencias del señor Hirayama y la negativa de su mujer a abordar directamente los problemas que aquejan a la relación. Un corte a un primer plano de Hirayama, con un desplazamiento de cámara de 45 grados, es el inicio de una serie de planos contra planos entre los esposos. El plano nos muestra al señor Hirayama, director general de la compañía en la que trabaja, con su característico gesto displicente. Displicente es también el giro que imprime la conversación, sin responder a la pregunta que le ha hecho su mujer y sin mirarla a la cara, pregunta a su vez, sin dejar de desvestirse, ¿dónde está su otra hija, la mayor, Setsuko? Aún no ha vuelto, responde la señora Hirayama. ¿No ha llegado todavía? No, llega tarde. Eso se ve la respuesta. Su mujer, esforzándose en mantener la sonrisa, desaparece por la derecha de su plano. Sin que seamos conscientes todavía, Ozu ha introducido ya el tema central de la película: el enfrentamiento entre el señor Hirayama y su hija mayor, Setsuko. El señor Hirayama podrá vestir ropa occidental, jugar, como veremos en otra escena del film, al golf, tomar una copa en el club de campo mientras de fondo suena música de Schubert, pero no está preparado para que su hija decida cómo lo hará, con quién quiere casarse. No obstante, el nudo del problema solo quedará expuesto hacia la mitad del largometraje. De momento, volvamos a esta secuencia y volvemos a un plano amplio que vuelve a mostrarnos a los 2 esposos. Aquí está. Bien, hay un raccord de sus movimientos, una continuidad entre los planos y entre los movimientos que hacen. Esto no tiene nada de destacable. La señora Hirayama sale por la izquierda y enseguida vuelve a entrar en el plano con una percha en la mano. Ahí la vemos ya con la percha. El marido sigue desvistiéndose con movimientos mecánicos, fatigados, y deja caer la ropa al suelo para que la mujer la recoja. Ella empieza a hablar de la boda, pero él vuelve a centrar la conversación en Setsuko. Se inicia una nueva sucesión de planos contra planos que repite exactamente las posiciones de cámara y la situación dentro del plano de los personajes que habíamos visto en el intercambio anterior, con la única diferencia de que ahora la serie empieza con un primer plano de ella. En esta ocasión, además, en esta sucesión, el marido sí que la mira directamente. Ya es hora de hablar de su matrimonio, dice el señor Hirayama refiriéndose a la hija mayor.
Es cierto, pero quizá no sea el momento, responde su mujer, siempre con una sonrisa. No digas eso. El chico parece bueno. Puede encontrarse con él y verle. En efecto, Hirayama ha buscado un marido para su hija. Un joven procedente de una buena familia, al que ella ni siquiera conoce. Así fue como se casaron los Hirayama, y así es como quiere que se case su hija. Corte otro plano que repite la posición de cámara del plano 6, que era también la posición de cámara del plano 4, en el que, mientras la señora Hirayama asiente a cuanto dice su marido, y éste le va hablando de la familia de su futuro yerno, volvemos a asistir a una polifonía contrapuntística de movimientos, ejecutada esta vez a 3 voces, con la entrada de Hiyako por la derecha, al fondo, portando el té para el padre, hasta que otro corte nos ofrece un primer plano de la hija menor de los Hirayama. Aquí vamos a ver, esto es el mismo plano. Aquí vemos los movimientos combinados de los personajes, en los que solo muy levemente se tapan los unos a los otros, es decir, en los que todo el rato Ozu está pensando en que veamos bien a los 3 y están colocados donde tienen que estar colocados. Y finalmente, primer plano de la hija. A partir de aquí hay otra serie de planos, y contraplanos, ahora entre Hiyako y su padre, al que la cámara enfoca desde el mismo lugar que la anterior serie. ¿Está bien que lo decidamos nosotros?, pregunta la hija refiriéndose a ese matrimonio para la hija mayor que planea su padre. ¿El qué?, responde el padre, que responde otra vez una pregunta con otra, y de nuevo elude contestar. Mi hermana tiene sus propias opiniones, incluso yo tengo la mía, dice Hiyako antes de sonreír. ¿Y cuál es?, dice el padre mirándola directamente y devolviéndole la sonrisa. No me gustaría que se hablara de casarme con un extraño. ¿No te gustaría?, dice lacónicamente el señor Hirayama, en cuya mirada vuelve a aparecer un profundo cansancio y un ligero atisbo de contrariedad. El corte que se produce entonces a la composición del plano 4, repetida ya en varias ocasiones, vuelve a mostrarnos a los 3 personajes, pero ahora formando una nueva diagonal, aunque otra vez dominada por las dimensiones de la figura del padre. Ahí está. Ni un poquito, responde siempre sonriente Hiyako, mientras el padre se dirige hacia la derecha, momento que la madre, a la que el corte del plano muestra concentrada en la acción de quitar los gemelos en la camisa del marido, aprovecha para mirar directamente a su hija, mientras el padre dice, pues no hay otra manera. Aquí estamos. La madre gira la cabeza de izquierda a derecha, mientras la hija lo hace en sentido inverso, siguiendo el movimiento del padre, polifonía de movimientos, que va a sentarse ante la mesa que vemos en segundo término de la imagen, detrás de su esposa, con un movimiento de descenso imitado por Hiyako. El padre se dirige hacia el segundo término de la imagen y justo en el momento en el que baja a sentarse, también Hiyako se sienta. Típico. Ahora, los personajes forman un triángulo, con Hiyako situado en su vértice. Continúa la conversación sobre la elección de marido para Setsuko, la hija mayor, siempre en un tono amable, probablemente motivado porque los padres ven lejano el momento en que la más pequeña de las hijas tenga que adoptar una decisión al respecto, que contrasta con la gravedad del tema. Así es como escande ahora el montaje de la conversación, interrumpida cuando de nuevo oímos que la puerta se abre y Hiyako pregunta si ha llegado su hermana. Rápidamente, la conversación está así, 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 así y así. Ahí ya se ha girado. Bien. Estos 6 planos están animados por los movimientos de las cabezas de los personajes. Luego vamos a volver a ver la escena para que todo esto... A ver. Destaquemos las relaciones de complementariedad que guarda el norte del padre y la madre en los planos 15 y 16, montados consecutivamente con Hiyako como centro de sus miradas, aunque Hiyako no aparece. Es decir, tenemos que en el plano del padre hay ese movimiento de cabeza, es decir, mira Hiyako y vuelve la mirada, la desvía de Hiyako, y en cambio en el de la madre hay el movimiento inverso, tiene la mirada concentrada en un objeto que no es la hija y la desvía hacia la hija. De nuevo, polifonía de movimientos y contrapunto.
Esto es fundamental en el cine de guerra. Sobre el plano de Hiyako, que de nuevo hace un movimiento de cabeza primero hacia la madre y luego hacia la puerta, oímos la voz de la hija mayor, Setsuko. Ya he vuelto, ¿puedo cerrar la puerta? Hasta ahora, en la escena se ha respetado escrupulosamente el principio de hacer que oigamos al personaje mientras lo enfoca la cámara. La novedad que supone oír hablar a un personaje mientras vemos a otro introduce un nuevo contrapunto, al igual que el gracioso movimiento con el que Hiyako se descalza en el plano siguiente. Aquí hace Hiyako un movimiento curioso, ¿no? Un movimiento casi de bailarina, que es una manera sutil de destacar al personaje de los demás. La levedad y la gracia del movimiento contrastan, sobre todo, con la fatiga que desprende el recio cuerpo del padre. En el plano siguiente, un pequeño milagro compositivo. El plano ha quedado dividido en 7 poderosas verticales. Podemos enumerarlas de izquierda a derecha. El panel, una vertical. Hiyako, otra vertical con el panel de fondo. Setsuko, las flores y la lámpara. Pues todavía tendremos aquí otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Es decir, tenemos una configuración de la imagen con unas verticales muy potentes que no habíamos visto hasta ahora. Lo que Ozu estaba preparando con la organización interna de aquellos planos, de los planos anteriores, eran las poderosas verticales de este plano. El triángulo de miradas que se establece entre las hijas y el padre. La posibilidad de que Setsuko ocupe ahora un lugar diferenciado en ese cuadro familiar. Sin embargo, ¿quién podría haber adivinado que el espacio de 13 podía desplegarse hasta 21? Son dos imágenes completamente distintas y sin embargo es el mismo interior. Pero las líneas de fuerza están... La primera no tenía verticales, aquí hay unas verticales muy pronunciadas. Bien. El diálogo transcurre mientras Hiyako se acerca al centro del plano. Ya he vuelto. Es tarde, salí con mis amigas. Viene luego una nueva sucesión de 3 primeros planos en serie inédita y de complejidad creciente en los movimientos de los personajes. Aquí tenemos plano, aquí un plano dividido en 2, mira primero a la hermana, luego mira hacia la madre, y plano de la madre en movimiento, la coge en movimiento, ninguna de las dos anteriores estaba en movimiento, la coge en movimiento, sacando un objeto, ¿ves? Y aquí la tenemos. Es un primer plano, como un plano medio, pero son muy distintos los unos de los otros. En el primero Hiyako no se mueve en absoluto. En 23, en el siguiente, Setsuko hace un movimiento con los ojos. En 24, la señora Hirayama saca un pañuelo de detrás del panel. La progresión es sutil. Como sutil es la diversidad de los fondos sobre los que se filman los 3 personajes, o el púdico gesto de Setsuko cuando Hiyako le pregunta: hermana, ¿fuiste a una cita? Y ella le responde: vaya broma, antes de cambiar inmediatamente de conversación. Evidentemente ha ido a la cita. Ozu, a continuación, añade otro primer plano de Setsuko, en el que ésta de nuevo desvía la mirada, pero no en el mismo movimiento en el que ha hecho en el anterior, sino ahora mira primero a la madre y luego mira hacia abajo. Justo cuando Setsuko se inclina, baja dentro del plano, hacia ese objeto que de momento no identificamos, el corte con raccord de movimiento, con continuidad de movimiento, es decir, en este plano Setsuko se acerca hacia adelante y en el siguiente vamos a ver que se sigue acercando, nos devuelve a la posición de cámara de un plano que ya hemos visto y nos descubre el sentido de su acción. Eso es. Es un gesto cuyo sentido solo podemos comprender exactamente en función de algo que tal vez podamos intuir, pero que solo se descubrirá en un momento posterior de la película. Setsuko está enamorada, pero oculta la relación a sus padres. Ni es una niña, como Hiyako, ni está dispuesta a repetir el modelo de relación del matrimonio Hirayama. Ella es, por tanto,
la única que en realidad puede apreciar la fragancia de las flores. No una abstracción, como ese futuro marido que le ha buscado el padre por su cuenta, del que ni siquiera ha visto, sino una realidad que se presenta a los sentidos e invita a su disfrute. Porque el amor es, entre otras cosas, sensualidad, perfume, pero de toda la familia, ella es la única que lo ha probado, la única que de verdad lo sabe, la única cuyos sentidos están suficientemente despiertos para capturar el placer que ofrece el momento, en una interpretación muy distinta de la frase de la madre final: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Las flores estaban ahí, por tanto, desde el inicio de toda la secuencia, para que Setsuko, una de las flores de equinoccio a las que alude el título de la película, una muchacha en flor, las oliera, como la tetera estaba para que Hiyako preparase el té, o la ropa está para que la señora Hirayama la recoja. Con la diferencia de que la acción de preparar el té o la de plegar la ropa tienen al padre como centro, mientras que la de aspirar el aroma de las flores nada tiene que ver con él. ¡Qué bien huelen!, dice Setsuko, el único de los 4 personajes que se acerca a las flores para aspirar su aroma. Ozu rima el movimiento de Setsuko con el de su madre, situadas en términos opuestos de la imagen. La inclinación de Setsuko va seguida por el movimiento de la señora Hirayama, que se acerca al traje para coger la percha. Cuando Setsuko se retira volviendo el cuerpo hacia la derecha, la madre lo mueve hacia la izquierda, hasta que al final las dos emprenden la salida del cuadro por la derecha en un movimiento doble, ejecutado al unísono una vez más, que por el fondo profundiza la tridimensionalidad de la escena. Es decir, Setsuko sale por un término de la imagen extremo, es decir, que con lo cual, en una escena que ya de por sí él está creando todo el rato continuidad de campo, el movimiento de los personajes incide todavía más en esa profundidad de campo. Bien. Que todo eso pueda lograrse en las reducidas dimensiones de un decorado de casa japonesa no deja de resultar asombroso. Pero el plano no ha terminado todavía. Ahí tenemos. Ahora que Ozu ha hecho ejecutar a 2 de sus bailarinas ese breve dúo, hace que el bailarín principal también se mueva con un gesto que enfatiza la nueva configuración gráfica de la imagen, en la que las líneas verticales han quedado sustituidas por la horizontal que encierra a Hiyako y al señor Hirayama entre los tiradores de los paneles por encima de sus cabezas y la línea del suelo o de la mesa. Gesto pausado y pautado, como una sola nota tocada después de un breve silencio. Corte a 5 planos y contraplanos entre Hiyako y su padre, con movimientos destacables de sus personajes sobre los 2 últimos de la serie. Hiyako sugiere la posibilidad de que, pese a las evasivas de su hermana, en realidad ésta haya encontrado ya a un amigo. Entonces tampoco tengo que preocuparme por ella, dice el padre. Tú te preocuparías si hiciéramos lo que hiciéramos. Y en efecto, como se verá a lo largo de la película, el señor Hirayama es un hombre, como mínimo, contradictorio. Pero volvamos a la escena que nos ocupa y que está a punto de concluir. Por corte pasamos nuevamente a un plano tomado con una posición de cámara similar a la del plano 26, si bien con algunos elementos ligeramente distribuidos. Aquí tenemos... sí, aquí es. Hiyako se levanta, da las buenas noches a su padre mientras cruza el plano y desaparece por el fondo, a la derecha. Enseguida entra la señora Hirayama por el primer término, desde la derecha, y cruza el plano para recoger la camisa caída en el suelo a la izquierda y volverse hacia su marido. ¿Mañana necesitarás el traje?, pregunta su esposo. ¿Por qué? Corte una serie más de planos contra planos, con la señora Hirayama situada sobre un nuevo fondo, un fondo en el que no había aparecido, en otra variación ínfima, que dota de variedad a lo que al fin y al cabo no es sino un escenario único de dimensiones muy reducidas. ¿No tienes un funeral mañana? Con traje y corbata negra bastará, responde el marido. Qué extraño es todo. Hoy una boda, mañana un funeral, concluye la señora Hirayama. De nuevo, el plano 26, la señora Hirayama se da la vuelta, recoge un par de objetos del vestuario de su marido y desaparece por la derecha, para retornar, en el último plano de la secuencia, a una variación sobre el plano 3,
con el que la secuencia la había introducido. Mientras sus hijas se han acostado y su marido toma el té, ella sigue plegando la ropa del esposo. Bien. Con esto concluimos la tercera parte de la sesión, que era el análisis de esta secuencia, un análisis muy pormenorizado, como os había dicho, en el que destacó una serie de elementos. Y ahora, para concluir, vamos a volver a ver la secuencia. Es absolutamente imposible que esta exposición verbal se haya recogido todo. Este texto se publicará en un blog que tengo, que estoy creando con un par de amigos, que se llama El Boulevard de los Capuchinos. Pero pese a todo, espero que algunas de las cosas sobre las que he intentado llamar la atención, cuando ahora veamos la secuencia, sí que queden recogidas y que luego queden ahí para cuando veáis alguna película de Ozu o os quedéis esta noche o veis cualquier otra película de otro director, os fijéis en cosas como, a ver, pero el personaje, pero aquí la imagen tiene profundidad de campo o no tiene profundidad. Aquí los personajes se entran al unísono o no, se mueven o no se mueven. Entre los planos, ¿qué pasa? Bueno, esto es lo que poco a poco va enriqueciendo el acto de ver una película. Entonces, vamos a salir de aquí. Y vamos a abrir esto con el V12.ありそうじゃない。そうだな。その意味じゃ。どうも、3人。みんな。いらっしゃいまし。まあ、お揃いで。ようこそ、ようこそ。先生、ずいぶんお久しぶりね。こんにちは。Estamos viendo el final de la escena anterior. Voy a aprovechar para comentar algo sobre lo que no he hablado, pero que es también fundamental en esta secuencia. Si os habéis fijado, la música. Porque si os fijáis, la secuencia está introducida por una melodía muy bonita del violín. Después pasa a una melodía continua, como, no sé, de una cajita de música o de un juguete, y justo cuando la escena concluye vuelve esa melodía de la cuerda, ¿no? Casi del cine de Ford, ¿no? Que es extremadamente emotiva. Lo vamos a ver rápido.おかえり。あれからどちらですかの？若松でした。河合さん、まっすぐ帰っておあげになれるのに。お寂しいわ、奥さん。節子はどうした？まだ。帰らないの？ええ。遅いね。立派なご披露でしたわね。とも子ちゃんとっても可愛かった。嬉しそうで。やっぱり要素よりお振りのとね。節子の話ね、話してみたら。ええ。なんて言ってる？黙ってニヤニヤして。なんとも言いませんけど。でも、もうそろそろ考えたんだよね。そうね。でも、まだ。まだってことはないさ。なかなかいいやつらしいんだ。面倒くだけだっていいじゃん。そうね。家側もなかなかいいらしいんだよ。高梨さんの話だとね、おじいさんっていう人が横浜の商工会議所の会頭なんかやってた人だからさ。そうですか？偉かったらしいんだよ。
私だってあるもん。何があるんだ。でもさ、知らない人と見合いなんて私だったら嫌だな。嫌かい。嫌よ。それは困ったな。困らなくたっていいの。知ってるのよ、私自分で。そうかい。それはいい。いいのめっけてよ、ちゃんちゃん。見つけるってボーイランドいっぱいいるんだもん。おやおや。お姉ちゃん、ただいま。いいわ。いいわね。ええ。ただいま。おかえりなさい。遅かったわね。うん、ちょいと友達と。お姉さん、デート？何言ってんの？お母様、ともこちゃんどうだった？とっても綺麗だった。そう。いい匂い。お姉さんだってあるかもわかんないわよ。何？ボーイフレンド。そうかい。あるかな。うん、知らないけど、ありそうじゃない。そうだな。あれは心配しないでくれ。あっても心配、なくても心配。おやすみなさい。ああ、おやすみ。あなた、明日またモーニングですか？何だっけ。どことかの会社の方の特別式。ああ、あれはいいだろう、そういうので。ネクタイだけくらきゃ。そうね。モーニングだって孫つくわい。表面で食べ、明日お弔いじゃ。Y bueno, con esto hemos acabado esta parte de la sesión. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto intentaré responderlas. Las composiciones del principio que hablas, en la Sí. primera de las flores, son muy famosas. Composiciones así. Bueno, a lo mejor la composición, a ver, sí y no. Sí, no. O sea, me refiero a no a la composición en sí, la composición en sí puede aparecer en cualquier pintura de cualquier pintor. Sí, bueno, sí. Pero Los objetos, el desplazamiento. Y fijar una cámara en plano un rato en eso, ¿no? Para empezar. Es una estética como muy. Sí, bueno, la estética, contemplativa. Sí. Lo que pasa es que. Sí, lo que pasa es que se ha abusado mucho de esta idea, eso, de Ozu como del más japonés. Siempre. Si luego siempre estas metáforas tan ineptas, ¿no? De Ozu o la serenidad del zen, Ozu o el sabor del sake, Ozu, que no dejan de ser lugares comunes, ¿no? No, si no lo digo porque se me japonés, pero que esas dos imágenes precisamente. Sí, bueno. Yo digo, ostras, dan efectivamente, dan una sensación, sí. ¿no? De la contemplación estética, de algo, ¿no? Sí, pero curiosamente, si viéramos películas de un gran coetáneo de Ozu, que era Mizoguchi, si viéramos películas de Mizoguchi, que es todo lo contrario a Ozu, en todos los planos imaginables, ahí sí que yo veo digamos, un despliegue del espacio cinematográfico que sí que me recuerda muchísimo más a las pinturas de rollos tradicionales del arte oriental que cómo construye el espacio Ozu. Entonces, con esas cosas, vaya, hay que tener cuidado. Hi ha una cosa que pot ser interessant per a entendre una mica millor, no sols les pel·lícules d'Ozu, sinó també les pel·lícules japoneses en general, especialment les més antigues, no les actuals, és que un dels patrons de
de la cultura japonesa, un dels patrons de la relació entre homes i dones, és que és asimètrica, en el sentit que de les dones als homes sempre ha de ser una relació indirecta, mentre que dels homes a les dones sí que és directa. Per exemple, recorde una col·lega japonesa que m'explicava quan apreníem polonès fa anys, que les dones japoneses no poden mai de la vida, no està gens ben vist, que diguen no directament a una frase, com a resposta a una frase d'un home, sinó que han d'emprar sempre expressions, no?, que difereixen el no, i diuen no, una dona a una dona sí que pot dir-li ie, que és no, però una dona a un home, només en molts determinats casos, està ben vist que diga no. Sempre ha de ser un... I això es veu molt no sols en les pel·lícules d'Ozu, sinó en totes des de la seva època, en Mizoguchi i en Kurosawa també. És una cosa interessant per entendre un poc la relació entre els gèneres, ¿no? Pero eso también hasta el punto de que, bueno, en Ozu está ese tema, está el tema de la mujer discapacidad, y además es uno de los puntos esenciales de la película. Pero es que en gran medida el cine de Mizoguchi se ha reivindicado, y el propio Mizoguchi parece que tiene esa intención, como una denuncia explícita de la situación de la mujer en Japón. O sea, que pese a existir esas costumbres, estamos en lo de siempre, existen esas costumbres, pero ya había gente inteligente y tal que decía, pero esto es una locura, ¿no? Esto porque es así. Sí, no, pero completamente de acuerdo, claro. De hecho, ha sido muy curioso porque tú nos lo has dicho, de qué manera le recrimina a ella, cosa que a la manera occidental no lo haríamos nunca. Oye, ¿por qué has venido tan tarde? Y cuando tú nos lo has dicho, digo, fíjate tú cómo la mujer tiene que recurrir a un segundo hombre para... Y he entendido esta forma, ¿no?, de cómo las orientales, una forma también diferente, totalmente diferente de... Sí, por supuesto. De los occidentales. Además, aparte del tema oriental-occidental, tenemos que situarnos en los años 50 y en Japón, porque Japón a principios del siglo era una sociedad prácticamente feudal. Entonces, claro, ahí evidentemente, bueno, la propia, todo esto que se ha entrado en la película de Ozu, y lo que pasa el problema, ellos se casaron ya, fue un matrimonio acordado, ¿no? Hoy en día los matrimonios acordados, bueno, los relacionamos pues con culturas que no son precisamente los occidentales, ¿no? Y sí, pero eso también es una sutileza del guión muy interesante por parte de Ozu, ¿no? Que Ozu siempre es esa cosa indirecta, ¿no? Esa cosa indirecta. ¿Y por qué está en directo Ozu y por qué está aplanado? Por eso, ya lo veremos aquí hacia el final, cuando en Ozu hay un personaje que llora, por ejemplo, es lo más desolador que te puedas encontrar en la historia del cine. Es decir, aquí hay una escena muy bonita hacia el final, ya la veréis y os quedáis a verla, y en este caso extremadamente emotiva. Pero por ejemplo, en la última película de Ozu hay una escena que es muy breve, que es también una mujer llorando por su destino, y es verdaderamente... es terrible, es una cosa terrible, esa capacidad, precisamente por esa ausencia de efectos dramáticos, ¿no? Cuando coloca algo, pues eso, que tiene mucha fuerza emocional, destaca muchísimo más. Y sí, pero al mismo tiempo esta gente que eran artistas y gente sensible y en el caso de Ozu gente buena, se daban cuenta de todas estas cosas y por tanto también trataban de meterlas en las películas. Y aparte cómo introduce una occidentalización de les seues filles. O sea, les seues filles se dicen como occidentals casi. Claro, sí. ¿No? Es curioso que la dona es como muy medieval y les filles li estan dient, jo vull que escollin en qui me vull casar. Es que sí, el gusto del cambio de mentalidad. Claro, es que eso Es ese es uno de los temas también pues, fundamentales del cine de Ozu posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es ese cambio tan radical y ese choque de mundos y ese contraste de mundos. Y ese contraste de mundos y ese choque de mundos en esta película es muy interesante porque yo en este análisis me he saltado bastantes cosas, pero sobre todo me he saltado un análisis más pormenorizado del personaje de Hirayama, en el que realmente ese cruce,
lleva traje occidental y tiene costumbres occidentales, pero al mismo tiempo su pensamiento para sus hijas es de otro. Y es muy interesante porque la película no acabas de entender exactamente cuál es el motivo profundo real del rechazo que siente por el matrimonio de la hija. Yo no acabo de tenerlo claro y creo que es una ambigüedad buscada. Y creo que es un personaje que roza lo neurótico. Y creo que es un personaje al que a lo mejor le gustaría poder tener esa amplitud de miras con sus hijas, pero no puede. Entonces, hay ahí también una finura psicológica por parte de Ozu y su co-guionista muy notable. Queda sugerido en la escena. Queda sugerido en la escena, claro, y queda sugerido y queda adelantado, porque esta escena que está muy al principio es casi como un adelanto de mucho de lo que va a venir a continuación. Per exemple, l'acte en el que ell se desprende la roba és molt agressiu. Mirant-ho des de l'òptica nostra, però clar, ja t'està dient aquesta fermesa de caràcter que va posar després en contradicció dintre de la pel·lícula, o sigui, ja t'està avançant. Jo crec que la postura que ell va tindre a posteriori, no? Per a mi ha sigut una escena agressiva, no? I forma part evidentment de la mentalitat japonesa, però és que són aquest estereotip, el fet que la dona baixa darrere d'ell, els passos que dona, això forma part de la mentalitat japonesa, efectivament, d'abans de la Segona Guerra Mundial, no? Després hi ha un canvi, i aquest canvi generacional ve donat per aquests dos filles que té, no? Jo crec que te diu moltes coses, que és una escena que t'aproxima moltes coses de contingut i de forma, perquè el microanàlisi que fa de la forma jo crec que és molt interessant, perquè això és cert que quan tu fas una pel·lícula te'n passa el contingut i de vegades no aprecies que en realitat és la part estètica del cinema, és la virtut estètica. Realment, quan estava fent aquesta microanàlisi a mi semblava que estaves fent l'anàlisi d'una obra d'art. Tota la forma en la que estaves detallant cada plànol era com l'anàlisi que fas una obra d'art. Claro. Sí, pero porque esto que he hecho yo casi ha sido como coger el microscopio, ¿no? Y entonces vamos a coger el microscopio y vamos a verlo con el microscopio. Y yo creo que de cuando hemos visto la secuencia por primera vez a cuando la hemos visto por segunda vez, yo creo que ha cambiado mucho. Fíjate, pero mira, respecto a la sociedad japonesa, yo insisto también, porque por supuesto, pero fíjate que gente como Ozu se está dando cuenta de todo eso, se está dando cuenta de la agresividad del marido. Las interpretaciones son magistrales. Como son japoneses y, bueno, los orientales se parecen todos un poco, pero cómo echa el actor principal, cómo echa los guantes. O sea, esa cosa que, pero al propio Ozu te está reflejando todo eso y claro, esa es la grandeza también del arte. De una manera indirecta, de manera insinuada, no te están diciendo, mira, bueno, es que si no nos extenderíamos mucho, ¿no? Sobre el arte revolucionario, que es muy interesante también, Eisenstein, que es un genio maravilloso, pero el arte revolucionario son buenos y malos, vamos a decirlo así, todo está muy explícito. Y en cambio en Ozu no, en Ozu está todo eso, está el machismo, claro que está el machismo, ¿cómo vas a ver el machismo? Però jo crec que a la vegada, esa agressivitat en la que ha volgut mostrar esa escena està fent una crítica. Claro, exacto. Está la crítica. Exacto. Que a la vegada no te está diciendo eso es normal, forma parte de la sociedad japonesa, pero está la crítica a eso desde el punto de vista. Por supuesto que está, pero fíjate en qué grandísima diferencia hay entre hacer una crítica a como la está haciendo Ozu, a hacer la crítica típica del cine social, por ejemplo. Mejor no pongo nombres. Pero ¿qué diferencia? Es decir, ¿qué diferencia? A mostrarte algo y mostrándotelo además con una serie de recursos que no hace que te metas directamente en la acción, sino que siempre guarda una cierta distancia por las divisiones de los planos, por el ritmo de los planos, siempre estás como espectador. Ozu como Ford te mantienen como espectador, y entonces lo que te dicen, ve y mira. Entonces, claro, podríamos decir, es que Ozu aquí, al reflejar esto, hace una defensa. No, defensa de nada, si es todo lo contrario, ¿no? Sí, pero todo muy sutil y, en efecto, y como una forma de arte, porque el cine es una forma de arte. El gran cine es una forma de arte, claro que sí. A mi, en el cinema, no sé què explicar, sempre és que hi ha un oriental. Sempre m'he donat que més...
Una conversació estranya. Per una banda, la sensació de que pilles la idea, formalment els muntatges estan molt bé, però sempre tinc la sensació d'estranyesa. Si, per exemple, la forma en la qual se lleva l'acte, la forma en la qual la mare, la dona, somriu o no, fins a quin punt és en el seu codi és realment agressiu o és el normal. Aquesta és la sensació que sempre tinc. Pues mira, ahí... Sempre tinc la sensació de, claro, està fent somriure perquè està mal o és que està obligada. Entonces, la sensació moltes vegades que tinc amb ella és que me perd molts detalls. La expressió de la cara, en els casos occidentals, més o menys els codis coneixes, sigui que són nostres o per el cine americà. Però en el cine, diguem-ne, oriental, moltes vegades, la forma de dir no o sí, el to, sempre tinc la sensació de no sé en quin punt és agressiu o és que és així normal. Bueno, ahí hay varias cosas. Por una parte está esa diferencia intercultural, hay que tener una interpretación, es una cultura que no es la nuestra, tienen otros códigos, tienen es otro momento histórico y tienes que hacer una cosa de interpretación. Pero pese a todo, hay una cosa evidente. Sonríen muchas más ellas que él tiene un gesto de... Entonces, aunque seas un espectador occidental y no estés muy al tanto y no sepas muy bien interpretar determinados matices, hay una cosa evidente. Es que él tiene un gesto... Y ellas incluso en ese plano, que ella le da una respuesta y hace, sale del plano y hace como un rictus. Y entonces tú sabes también que hay universales antropológicos, incluso a rasgos de gestos faciales, ¿eh? O sea, que ahí yo entiendo lo que quieres decir, pero... Y también otra cosa. Por ejemplo, Robert Bresson, otro gran cineasta, yo estoy convencido de que como es un universo suyo tan particular y tal, probablemente un japonés tuviera unos problemas de comprensión muy grandes de la psicología de los personajes de Robert Bresson y los achacara a que era muy occidental, ya que como es japonés, él no controla cuando el problema de Bresson es que es un autor sumamente personal, como Ozu. Entonces, en gran medida, bueno, tú has hablado de cine japonés en general, pero yo creo que si viéramos juntos películas de Mizoguchi, por ejemplo, en gran medida no tendrías esas dudas. O sea, esto es hay muchas cosas de Ozu, ¿no? Y yo creo que es interesante insistir en la especificidad de Ozu como cineasta, incluso en su propio país, ¿no? Como cineasta que no es que sea, sino que es un cineasta muy personal dentro de su propio país. No sé si te ha respondido de todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Tú cuando ves una película te gusta que eso? Yo, el decir subtítulos, llegué a subtítulos y da a mirar todo lo que vos habéis contado y pues, solo tiene que ser la primera vega. No, verás, yo hace unos años traduje un libro muy importante sobre John Ford de Pat Gallagher. Pat Gallagher es uno de los grandes especialistas en el cine de John Ford y en muchas otras cosas, y yo me carteaba mucho con él, un hombre muy amable, y claro, como yo también soy enamorado del cine de Ford, entonces él me decía, cuando yo veía alguna película que no me había hecho mucho en una primera visión y tal, entonces veía eso y tal, y oye, pues esto también. Y entonces me decía, pues mira, ve la película, ¿no? Y cuando ya se acabó de verla, vuélvela a ver. Y dentro de 2 días, vuélvela a ver. Y así fue como yo, unos comentarios de Ford, que los había considerado siempre como esa parte que tenía John Ford de tomar el pelo sistemáticamente a los periodistas y a los críticos, de la gente que iba con ínfulas. Y John Ford siempre decía, o por lo menos en alguna ocasión dijo, mis 2 mejores películas son Caravana de Paz y El sol siempre brilla en Kentucky. Que cualquier persona familiarizada con el cine de Ford diría, pero ¿cómo? Liberty Balance, El hombre tranquilo, Las sopas de la ira. Y si tú haces eso de ver y ver y ver, y entonces claro, la primera vez, yo sabes en lo que me fijo siempre, casi siempre ya en las películas de esta gente, incluso la primera vez que las veo, no en el primer plano, sino en los últimos planos de la imagen. Porque si tú ves Caravana de Paz así, dices, yo, si solamente estaba mirando al término de la imagen, yo no me estaba enterando de la película, no estaba captando toda la riqueza que hay aquí. Y por eso las grandes películas, las películas que tienen un trabajo formal muy grande, como Ozu, hay que
Esto te voy a decir verlas y verlas y verlas, pero en una primera visión no te las acabarás. No te las acabarás. No, i és que hi ha un paral·lelisme també en la conferència també que feu Guillem sobre escoltar música, no? És a dir, quan tu realment et concentres en l'obra, veus moltes més coses que a priori no s'aprecien. Claro, Per tant, de vegades l'escoltar-la moltes vegades, visualitzar-la moltes vegades, te fa aprofundir en aquesta percepció més microanalítica, ¿no? Claro, pero es que además ahí, digamos, estamos mal acostumbrados porque tenemos Manel, que es músico, pues lo mismo tienes, aunque no sea para interpretarlo tú, pero una pieza de música la oímos, sea la pieza que sea el disco que sea, 1001 veces. Y sin embargo, pensamos que viendo una vez una película, de verdad, pensamos que si vamos al Museo del Prado y estamos 5 minutos delante de las meninas, uno puede decir, ¿ya he visto las meninas? Sí y no. Sí y no. En ese sentido estamos muy mal acostumbrados con el cine y con la literatura. Una cosa es cierta, no es lo mismo escucharte 20.000 millones de veces un disco de La Fitzgerald, por ejemplo, que leerte 20.000 millones de veces Guerra y Paz de Tolstoy. Claro, que eso es evidente. Y si tienes que ver 2 horas, pero si te gusta el cine o si quieres profundizar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el trabajo que hay ahí, el esfuerzo que hay ahí y todo, merecen la pena. Cuanto más lo ves, más placer, más disfrutas. Claro que al final es una cuestión casi puramente hedonista. Sí, però el cine també se diu que el cine està a favor en sales de cine, no en cases. A més, abans tampoc hi havia el vídeo per poder veure la pel·lícula totes les vegades que volies. El cine també, una pel·lícula, si una pel·lícula és bona és que en el primer moment que tu veus la pel·lícula te transmet tot el que ha volgut transmetre el director. Que després sí, la veus més vegades i serà més rica, trobaràs més matisos, el que siga. Però la gent no veu, no és de la sala de cine i torna a comprar-se l'entrada o al cinema a tornar a veure-la, sinó que és la primera inversió la que tens, però vas a veure una altra. No, sí, pero frente a eso yo te diría, las primeras impresiones son muy importantes, incluso a nivel personal, pero si solamente nos quedamos con la primera impresión, sabes también que muchas veces la primera impresión engaña. Y a veces nos pasa con personas, a veces una primera impresión con una persona es muy buena y luego resulta que nos decepciona profundamente, o viceversa, a la primera impresión nos cae muy mal, en un sentido tal, y luego vas profundizando y dices, oye, pues qué persona más maja, qué persona más agradable. Entonces, claro, ¿quién va a volver a ver 20 veces una película si la primera no le ha dicho nada? Pues algún masoquista o algún estudiante de cine o alguien que diga, pero narices, si esta película es muy importante en la historia del cine, ¿por qué yo no me estoy enterando? Pero hoy en día sí contamos con estos, pues con reproductores, con una facilidad infinita para descargar películas, para verlas en toda clase de formatos. Yo particularmente, personalmente, he llegado a un momento en el que me he acostumbrado totalmente a ver películas en formatos pequeños. Siempre será mejor verlas en pantalla grande, pero también la pantalla grande tiene muchos problemas, porque al fin y al cabo ver el cine con gente, si la gente está concentrada, es una experiencia bellísima y que se crea una energía bestial. Ahora, como te toque como me han tocado a mí y a tantos según qué públicos, dices, viva el vídeo y viva el DVD y viva la intimidad de mi casita, ¿eh? Realmente lo digo, ¿no? También es cierto que cuando uno se acerca a biografías de directores o de críticos de los años 30, 40, 50, 60, antes de que existieran formatos domésticos, suelen contarte que iban una y otra vez a ver las mismas películas y que las veían a lo largo de todas las sesiones que podían una y otra vez sus películas favoritas. Incluso también estaba algo en Estados Unidos que aquí no conocíamos, que era el alquiler de películas clásicas en formatos de 8 milímetros o 16 milímetros para ver en casa. Y que esto del alquiler no está reciente. Por ejemplo, hay una anécdota que cuentan tanto Martin Scorsese como George Romero, y es que siempre iban a alquilar la película en celuloide de los cuentos de Hoffman. Dice que la veían continuamente, que les daba mucha rabia porque a veces iban y el que alquilaba las películas en formato de 8 milímetros, o de 16 en este caso, les decía, no, se lo ha llevado otro chico de tu edad que le gusta mucho esta película y le da mucha rabia cuando te la llevas tú. Es que efectivamente se le iban quitando el uno al otro. Es decir, que realmente los profesionales del cine sí que veían las películas una y otra vez y
o los críticos franceses también te cuentan mucho sus sesiones míticas, ¿no? De ir a tal cine a ver tal película hasta que se les caían los ojos, ¿no? Hay una película sobre el tema que se llama Los asientos de Lancaster, en la que se habla mucho del mundo de la cinefilia francesa de los años 70, Positif, Calles, y se habla de esto, de cómo los críticos iban una y otra vez a ver la misma película, aunque estuviera abarrotada de niños, y fueron en la película de Cotafavi, ¿no? Por ejemplo, que eran peplums italianos de principio de baja calidad, pero ellos iban una y otra vez para aprenderse la memoria y de algún modo poder interiorizar todos estos detalles que hoy podemos ver en casa, dándole a pausa, apuntándonos todo, y nos resultan tan sencillos, mientras que ellos iban pues, con su blog de notas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no es por cortar, pero son las 9:10. Nos hemos pasado notablemente